Toda la gloria y toda la honra sea para el que vive y reina. Amén. ¿Cuántos de los que están en este lugar vinieron buscando algo del Señor? ¿Cuántos vinieron buscando realmente algo del Señor? Porque a veces se nos transforma en rutina. Vamos a la iglesia, ¿pero qué? Dios prepara estos tiempos para sus hijos. Amén. Él quiere en estos tiempos ministrarnos, sanarnos, quitar todo dolor, todo quebranto. Y amados, antes que tomen asiento, ya están cansados, un segundito más. Vamos a hacer una declaración de fe. Amén. Gloria al Señor. Ponete de pie ahí. Los jóvenes también, pónganse todo de pie. Pongan una mano en su corazón y levanten la otra. Y vamos a hacer una declaración de fe. Digan conmigo: soy hijo de Dios. Yo soy todo lo que mi Dios dice que soy. Yo puedo hacer todo lo que mi Dios dice que puedo hacer. Y en esta hora dispongo mi mente y mi corazón para recibir la semilla de la palabra que será sembrada en mí y que dará su fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Lo creo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Toma asiento. Gloria al Señor. Muy bien. Estamos felices de poder compartir otro sábado más. Y quiero, amados, en este sábado, en este culto, hablar de algo que el Señor ha estado tratando durante toda esta semana. Y saben que hablando con diferentes siervos de Dios, con diferentes personas, no solo aquí y en Uruguay, les comentaba la vez pasada, el comentario que se está escuchando es cómo se está enfriando la iglesia. Cómo la iglesia se está apagando. Cómo se ven cantidad de hermanos desanimados. Cómo se ven cantidad de hermanos que han dejado el servicio en la obra de Dios. Y no solo hermanos que no tenían un lugar en el liderazgo, sino hasta pastores han dejado lugar y han dejado de servir a Dios y se han ido en busca de cosas mejores, según ellos, ¿verdad? En busca de una mejora económica, en busca de cosas que sabemos que muchas veces se transforman en una prioridad para muchos. Pero cuando eso se transforma en una prioridad, termina por quitar el primer lugar que es para Dios en nuestras vidas. Y hoy quiero hablarte sobre cómo ser libres de cautividad. Y cuando pensaba, ¿qué puedo, Señor, o qué es lo que tú quieres que yo le hable a la iglesia? ¿Cuál es la forma o cómo los puedo guiar para que ellos puedan avanzar, para que ellos puedan crecer, para que ellos se encuentren en el centro de tu voluntad, para que no nos pase lo que está pasando con tantas iglesias como me están contando? Se ha despertado una apatía, una frialdad hacia las cosas de Dios, hacia la búsqueda del Espíritu Santo. Y hoy de mañana, cuando estaba allí orando, sentí una gran carga, pero no solo por esta iglesia, sino sentí una gran carga por la iglesia universal, por la iglesia aquí en este mundo. Porque la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos, el amor de muchos se enfriará y muchos irán detrás de otras cosas. Y dice que Jesús pregunta: ¿y hallaré fe en la tierra? Iglesia, cuando esas palabras vinieron a mi mente y a mi corazón cuando estaba orando, veía multitudes como alejándose de los caminos del Señor.
siendo seducidas por los engaños del príncipe de este mundo. Y en mi corazón surgió la necesidad de hablarles sobre cómo ser libres de la cautividad. Sabemos, amados, que todos nosotros libramos una batalla continua. Día a día. Día a día libramos diferentes tipos de batallas. Y cuando me recordaba esto, me recordaba en mi formación académica como oficial. Me hacía recordar que esta formación consistía en el estudio de planes, de estrategias de preparación, de diferentes tipos de conflictos bélicos en diferentes escenarios. Y esto requería un estudio por parte de aquellos que estábamos como cabeza planificando diferentes tipos de operaciones. Y en este estudio que debíamos hacer, algo que era fundamental, la información con la cual deberíamos contar, era sobre los pros y los contras que tenían nuestras fuerzas y los pros y los contras que tenían las fuerzas enemigas. Y esto era algo fundamental para poder llevar o hacer una planificación sólida. Yo necesitaba saber mis capacidades, las capacidades de mis fuerzas. Y dentro de eso entraba muchísimas cosas, desde la cantidad de efectivos, desde el armamento con el que se contaba, hasta de la moral que tenía la tropa. Pero también era necesario saber las capacidades de mi enemigo para poder después evaluar si realmente podíamos enfrentarlos o si podíamos enfrentarlos, de qué manera había que enfrentarles. Y pensando en esto, me decía cuán importante también es para nuestra vida el saber que libramos tantas batallas a diario y el conocer nuestras capacidades, conocer cuáles son mis debilidades, conocer cuáles son aquellas cosas en las cuales yo puedo resaltar. Y, amados, necesitamos realmente conocernos a nosotros mismos. A veces creemos que nos conocemos, pero no nos conocemos. Cuando venimos a los caminos del Señor, entramos en un proceso en el cual Dios, a través de ciertas circunstancias, nos saca a relucir lo que hay dentro de nosotros. ¿Recuerdan aquella situación cuando Pedro le dice a Jesús: Señor, te voy a seguir hasta la muerte si fuera necesario, te voy a ser fiel? Y Jesús le dice: Pedro, Pedro, antes que amanezca, antes que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Jesús necesitaba saber si Pedro lo iba a hacer o no. Jesús ya lo sabía. Jesús sabía lo que había en el corazón de Pedro. Pero necesitaba que Pedro tuviera esa experiencia para que él se diera cuenta que su fe no era tal, que no era tanto ese valor que él pensaba tener. Y entonces el Señor nos pasa por diferentes procesos, no para saber Él, sino para que nosotros nos demos cuenta en qué nivel estamos, qué capacidades tengo de responder ante las dificultades. Y esta batalla, amados, ¿saben dónde se libra principalmente? En nuestra mente. La batalla que usted libra cada día, la libra en su mente. ¿Qué es la mente? Es el asiento del conocimiento y del entendimiento. Nuestra mente es el potencial mental del alma. Nuestra mente es la que nos dirige. Proverbios capítulo 23, versículo 7. Miren lo que dice el proverbista aquí.
Escuche esto, por favor. Hablando de la batalla en nuestra mente. Dice, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Lo voy a repetir una vez más. Proverbio 23:7. ¿Cuál es el pensamiento en su corazón? Tal es él. En otras palabras está diciendo que la manera en que uno piensa es como se ve o cómo se va a comportar. Su comportamiento, sus decisiones, sus actitudes está ligado a su pensamiento. Amén. Y ahí es en nuestra mente donde nosotros determinamos cómo nos comportamos, cómo enfrentamos las crisis que pasan en este mundo, cómo reaccionamos en las diferentes batallas que tenemos que enfrentar. Es en nuestra mente. Amados, Jesús, allí en Lucas capítulo 4, versículo 18, después que fue bautizado en el Jordán, dice la palabra que él fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, donde estuvo 40 días. Y después de haber sido tentado, dice que él vuelve en la unción del Espíritu Santo, en la llenura del Espíritu Santo. Y se va hasta la sinagoga y dice que toma el rollo de Isaías, porque en ese entonces no estaba la Biblia como la tenemos hoy así de completa. Eran rollos, manuscritos, ¿verdad? Eran copias. Y dice que él toma el rollo de Isaías y dice allí en Lucas capítulo 4, versículo 18, que comenzó a leer lo siguiente. Y presta atención, por favor. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y presta atención a esta parte. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Estas últimas tres frases, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, está relacionado. Jesús no vino a traer una libertad de su opresor Roma, como muchos así lo pensaban, como así lo pensaban sus discípulos. La libertad de la cautividad que Jesús estaba hablando era la cautividad de sus mentes. Y es que, amados, nosotros estamos limitados por la cautividad de nuestra mente. Y saben que hay muchos milagros que pueden ocurrir en la vida del cristiano. Vemos milagros de que la persona reconoció la necesidad de Jesucristo, se entregó a Él, pero su mente puede estar esclava toda su vida. Y se prohíbe a sí mismo de caminar en bendición, de caminar en la paz que solo Dios nos puede dar, porque su mente está cautiva. Sin embargo, Jesús dijo que Él vino a traer libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y por último dice, ¿verdad?, a poner en libertad a los oprimidos. Él quiere libertar la esclavitud de tu pensamiento, de tu mente, para que tú puedas ver en el plano espiritual y para que seas libre de la opresión de las tinieblas. ¿Saben que hay cristianos que pasan toda una vida en la iglesia y hay diferentes áreas de su vida que están cautivas? Realmente se preguntan, pero ¿y por qué yo no puedo experimentar la paz de Cristo en mi vida? ¿Por qué yo me siento en congoja, en aflicción? ¿Por qué quiero avanzar y parece que doy 3 pasos para adelante y cuando me quiero acomodar parece que estoy dando 2, 3 pasos para atrás? Y es porque en nuestra mente hay áreas que todavía están cautivas. Amados, muchos milagros llevan menos trabajo que liberar la cautividad de la mente de las personas.
Cuando Jesús daba estas palabras, Jesús, cuando lo vemos que salió de ahí, comenzó a hacer milagros de sanidad por montones, liberación de endemoniados, resucitaba muertos, los paralíticos caminaban. Pero sin embargo, Él no mencionó eso. Él mencionó la libertad del cautiverio en nuestras mentes, en nuestros corazones. Y esto, amados, demanda un enfoque persistente. La libertad del cautiverio de nuestros pensamientos demanda una acción cotidiana. Jesús dijo, cada día debíamos tomar nuestra cruz y seguirle. Es una tarea que demanda oración, que demanda fe, que demanda cada día estar realmente en esa comunión con el Señor, para que el Espíritu Santo te muestre que no estás direccionado correctamente. Ahora, ¿cuáles son las causas que producen esta cautividad mental? Y con esto, amado, yo quiero que usted entienda, una persona cautiva mental no es una que y se le cae la baba, así, ¿verdad? Una persona cautiva en su mente, usted la puede ver, puede ser, canta muy lindo los coritos, asiste a toda la iglesia, a todos los cultos, está sirviendo, pero sin embargo hay áreas cautivas en su mente. Quizás porque no se dio cuenta, quizás porque no se le habló, no se le enseñó. Y una de las causas que producen esa cautividad en nuestra mente son los abusos, son los temores que traemos desde nuestra niñez. Los abusos físicos, los trastornos emocionales. Eso condiciona nuestra forma de pensar. Personas que fueron abusadas en su niñez, les cuesta entablar relaciones. Hay un área que está cautiva en su mente. Personas que en su hogar lo único que vio maltrato. Hay un área cautiva en su mente. Y eso es lo que puede manifestar, eso es lo que puede entregar. Personas que toda su vida vivieron en la pobreza extrema. Y aún así, habiendo tenido algún tipo de beneficios, tomaron ese dinero y es como que si no hubiesen recibido nunca nada. Hay personas que son cautivas en su mente en el área económica, que ganan 1.500 y no les da para vivir. Y si usted le da 3, van a ver la forma que esos 3 tampoco le den para vivir. Hay personas que están cautivas en sus mentes, que viven de préstamos en préstamos, pensando que eso lo va a sacar a luz. Y cuando toman ese dinero, no saben qué hacer, vuelven a endeudarse. Hay personas que son cautivas en sus mentes, que están llamando a diario la enfermedad en su carácter, en sus relaciones. Cuando esto sucede es porque hay un área cautiva en mi mente. Y eso es lo que el Señor vino a traer libertad. Otra causa que produce cautividad es el espíritu de este siglo. Quiere forzarnos a pensar conforme al deseo de nuestra carne, conforme al deseo de los espíritus que operan en este mundo. Algo más que también causan cautividad mental son las culturas de las naciones. Culturas que están plagadas de cosas y engaños que el enemigo ha entregado. Hay muchas tradiciones, hay muchas formas de vivir que son o desagradan a Dios, pero que la cultura nos ha transmitido. Y esta cautividad en mi mente no me deja ver que esto me está impidiendo recibir lo que Dios tiene para mi vida. Otra cosa es el ambiente donde nos movemos.
puede producir cautividad en mi mente, mi ambiente de trabajo, el ambiente allí en el hogar. Ahora, cuando alguna de estas cosas están operando en las personas, es porque estas personas tienen fortalezas. Más allá de que están cautivas, esta cautividad está asociada a una fortaleza. Segunda de Corintios capítulo 10. Escuche esto, por favor. Yo quiero que usted preste atención a este mensaje. Y si usted puede recibir este mensaje, yo creo que hoy de aquí usted va a salir libre de su cautividad. Amén. Yo les pregunto, no levanten sus manos. ¿Cuántos de los que están aquí reconocen? No digan nada. Examínense. Reconocen que hay áreas en su vida que no pueden avanzar. No sé, área económica, el área de la salud, el área de las relaciones. En el ministerio no puedo crecer. Quiero multiplicarme y no sé qué pasa que no me puedo multiplicar. No puedo avanzar. En mi familia, llegar a mi casa parece que es un tormento, no haya paz. ¿Hay algún área en nuestra mente que podemos estar esclavizados? Y cuando esto acontece es porque hay una fortaleza ahí. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 4. Escuchen esto, por favor. Dice así la palabra del Señor. Las armas con que luchamos, esta es Nueva Versión Internacional. Las armas con las que luchamos no son de este mundo, sino que tienen el poder divino para derribar, ¿qué dice? Derribar fortalezas. Versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Está hablando de una fortaleza. ¿Qué es una fortaleza? Una fortaleza, ¿qué les viene a la mente? ¿No les viene como un castillo? Algo alto, un lugar alto, ¿verdad? Un lugar que brinda cierta protección. Y es eso, es un lugar donde algo o alguien está operando. Las fortalezas son las mentiras del enemigo, escondido en el razonamiento humano. Esas son las fortalezas. Son las mentiras que el enemigo te ha dicho, te ha hecho creer y están escondidas en el razonamiento humano, esperando que usted se ponga de acuerdo y las apruebe. ¿Puede entender? Es un engaño sobre tu vida. Aquella chica o aquel varón que fue abusado en su niñez. Yo me he encontrado con mujeres que me han dicho, pastor, yo no, la verdad, hubo un tiempo que me gustaban las mujeres. No sentía esa pasión por los hombres porque yo fui abusada por un hombre. Y sentía ese rechazo a los hombres. Pastor, usted sabe que como que la familia, el casamiento no es para mí. Porque vi tanto maltrato en mi hogar que yo dije, yo no quiero esta vida. Son mentiras del enemigo puestas en la mente de las personas. ¿Cómo no vas a avanzar? No vas a prosperar. No te vas a multiplicar. Están escondidas en el razonamiento humano. Y la mayoría de las fortalezas, amados, está fundamentada en un deseo egoísta. ¿Por qué? Porque alguien nos hizo daño y nosotros tomamos como autodefensa y queremos como cubrirnos, como autoprotegernos. Y no nos estamos dando cuenta que no nos deja avanzar, que no nos deja crecer, que no nos deja ver lo que Dios tiene para nosotros. Usted se conforma a una de estas fortalezas. Cuando usted se pone de acuerdo a esa mentira del enemigo, usted comienza a caminar en esa dirección. Sea cual fuere el área
si usted se pone de acuerdo con esa mentira, usted comienza a caminar en esa dirección. ¿Y por qué es importante que nuestra mente sea libre de esta cautividad? Lo primero es que una mente cautiva no puede operar en fe. No puede operar en la fe plena. La mente cautiva puede llegar a creer, soy salvo por la sangre del Cordero. Pero cuando está necesitando un milagro sobrenatural en su vida, la mente cautiva se aferra a esa fortaleza y busca el razonamiento humano. No, es imposible que esto pueda acontecer. Ya lo he intentado otras veces, pero no va a pasar así. La necesidad de la liberación de una mente cautiva es porque de lo contrario no podemos ver el futuro que Dios tiene para nosotros. Amados, yo quiero que entienda una cosa. Dios despliega adelante de nosotros o traza a nuestro frente varias líneas, no solo una, varias líneas por las cuales no podemos avanzar, trascender. Y no quiere decir que porque usted no tome una de esas líneas, usted no esté dentro de la voluntad de Dios. Dios no nos hizo como robots a nosotros. Nos dio la oportunidad y la posibilidad de que usemos el dominio propio y el poder de decisión para tomar las decisiones que creamos correctas. Y en su palabra nos ayuda a que podamos entender cuáles son las decisiones correctas. Pero cuando nuestra mente está cautiva, ni ganas de leer su palabra. Y cuando la leemos no la entendemos. Y cuando nos quiere hablar el Señor a través de su palabra, mostrándonos la guía para salir de esa situación, decimos, no, esto no es posible. Nuestra fe se ve reducida. Es necesario, amados, que podamos ser libres de nuestra cautividad mental, porque de lo contrario estaremos atados, amados, a esos pensamientos negativos que el enemigo pone en nosotros. Una mente libre te permite estar abierto a un infinito número de oportunidades. Una mente libre te permite ver oportunidades que permanecen cerradas para aquellos que tienen ese pensamiento limitado. Una mente libre te permite creerle a Dios como un niño. ¿Saben cómo le creen? Cómo, cuando la Biblia hace la referencia de creer como un niño, ¿sabe a qué se refiere? ¿Cuántos tienen hijos acá? Levanten su mano. Díganme la verdad. ¿En alguna oportunidad sus hijos no le dijeron, no le pidieron algo que usted dice, ¿y este de dónde va a imaginar que yo puedo sacar esto? Papá, ¿y si compramos una casa así y un castillo? ¿Y qué te parece si compramos una camioneta y para... ¿Verdad que tienen esas ideas que nosotros no nos damos cuenta que de niños también las teníamos? Pero cuando vamos creciendo, decimos, ¡ay, qué locura! ¿De dónde sacará este niño esa idea? ¿Verdad? Y esa es la mente de niño. Le cree a Dios por sobre la circunstancia. Le cree a Dios que Dios te puede librar de esa situación, más allá que tú no le veas una salida natural o lógica. Le cree a Dios por más que esté rodeado de personas negativas. Le cree a Dios aún estando ya en el último escalón para hundirse. Romanos capítulo 12, versículo 2. El apóstol Pablo, allí escribiendo a Romanos, dice lo siguiente. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice el apóstol Pablo, no os conforméis a este siglo. Y yo creo que esto es uno de los pasajes, amados, más importantes para la iglesia. No os conforméis a este siglo. Está diciendo, no sigan los patrones de pensamiento de este siglo. Olvídense de la lógica de este siglo. Si ustedes están
actuando conforme a la lógica de este siglo, entonces no pueden ni creer que tienen vida eterna. No pueden ni creer que solamente creyendo en Jesucristo tienen vida eterna. Y es por eso que muchos cristianos, como hay cautividad en su mente, creen que aparte de creerle a Dios y que lo han recibido por gracia, están creyendo que necesitamos hacer alguna obra más. Y cuando eso acontece, es porque no están teniendo la fe genuina. Están limitados en sus pensamientos. El apóstol Pablo continúa diciendo, sino que sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedas comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amados, para que podamos vivir una vida agradable a Dios, que es lo que nos trae paz, que es lo que nos trae plenitud, debemos ser transformados en nuestro pensamiento, en nuestra mente, en nuestra voluntad. Debe ser libre de toda cautividad. Dejar de creer las mentiras del enemigo y comenzarle a creer al Señor. No solo Jesús hizo referencia a la libertad del cautiverio de nuestra mente, sino el apóstol Pablo. Sean transformados, sean renovados sus pensamientos. No se dejen engañar por los pensamientos de este mundo. Ahora la pregunta es, sí, pastor, está todo bien. Qué lindo es lo que te está diciendo. Pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo podemos realmente ser renovados en nuestro entendimiento? Yo leí hoy, más adelante, en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 5, dijo, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y ese es el primer punto, o lo primero que tenemos que hacer para empezar a renovar nuestro pensamiento. Llevar cautivo mi pensamiento a la obediencia de Cristo. Y por eso hoy le decía, qué importante que podamos conocer nuestra mente. Porque la primera batalla que usted va a librar, escuche esto, usted va a venir acá y va a querer servir al Señor y va a hacerle batalla al enemigo. Pero usted no va a ganar ninguna batalla hasta que usted no aprenda a librar una batalla contra su propia mente. El peor enemigo que nosotros tenemos somos nosotros mismos. A veces le decimos, ay, Satanás se metió acá y me hizo, y el otro ni nada que ver tenía. Nosotros mismos nos metimos en problemas. Los deseos de nuestra carne nos dominaron. Nuestras emociones del momento nos llevaron a tomar decisiones que nos hicieron meter en un pozo profundo. Y le echamos la culpa a Satanás. No estoy defendiéndolo, estoy diciendo que no siempre es el caso. ¿Verdad? Entonces, cuando uno conoce su mente, comienza a escoger los recuerdos. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen y todo te salga bien. ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿Cuántos de los que están aquí tuvieron padres o madres que de verdad, no levante su mano, pero de verdad actuaron de una forma que dicen, oh? ¿Cuántos aquí? ¿Cuántos tenemos aquí personas, seres queridos, donde la Biblia dice, ama a tu enemigo? Ah, pero es difícil amarlo, ¿eh? No se dejan por más que queremos. Ahora, vamos a volver al padre y madre. Si yo selecciono solamente los pensamientos malos que tengo de mi padre y de mi madre, quizás no pensaría en honrarlos. Por ende, no estaría obedeciendo
el primer mandamiento con promesa. ¿Me va siguiendo? Yo selecciono los pensamientos con los cuales quiero recibir en mi mente. Desecho los que no me sirven. Cuando quiero estar en amistad con alguien, Jesús dijo, en cuanto sea posible, estad en paz unos con otros. Pero qué difícil si cada vez que me encuentro con fulanito y menganito, saca alguna ahí que me hace... ¿Qué pensamientos tengo que desechar? Porque yo me imagino que todo malo no lo hace el hermano Fidel. Algunas cosas buenas debe tener, ¿verdad? Y si me pongo a pensar en esos pensamientos, en esas cosas buenas de él, y si pienso en las cosas buenas del hermano, ¿no será que mi pensamiento cambiará? ¿Y realmente podré amarlo como el Señor me pide que lo ame? Porque la palabra dice, si yo no puedo amar a mi hermano que lo tengo presente, ¿realmente puedo amar al Señor? Es una mentira. ¿Dice así la palabra o no? Si yo no puedo amar a mi hermano, que lo tengo ahí a la vista, ¿cómo puedes decir que amas al Señor que no lo ves? Y claro, es difícil amar a ciertos hermanos, porque hay actitudes que no son agradables. Pero algo debe tener buenos, hermanos, hermanas. Algo debe tener bueno ese familiar que cada vez que me tengo que encontrar con él o compartir con él, termino amargado. ¿Saben por qué? Porque en mi mente ya voy predispuesto que cuando tengo que estar con él, tengo que aguantarle esto, aguantarle lo otro. Es un arrogante, un orgulloso y se empieza a hablar todo de él, ¿verdad? Esas personas arrogantes que caen como dulce de leche con algo más empalagoso, ¿verdad? Entonces, algo bueno tiene que tener esa persona. Y esa es una forma que podemos amarle realmente, escogiendo los pensamientos. Porque el enemigo te va a poner, él no va a poner pensamientos en tu mente que te hagan acercarte a una persona. Él lo que va a hacer es hacerte recordar todas las cosas malas, ninguna buena. Él, cuando vea que vos estás luchando para salir de una crisis económica, te va a mostrar todas las veces que fallaron. Eso te va a recordar, no te va a dejar recordar ninguna buena. No te va a dejar recordar los milagros que Dios hizo contigo. En una oportunidad estábamos ministrando y había hermanos que estaban, yo veía en su espíritu, estaban aletargados, cargados, estaban pasando por una crisis muy fuerte. Y el Espíritu Santo me dijo, diles que no se olviden de dónde yo los saqué. ¿De dónde te ha sacado el Señor? Y si te sacó de ahí, ¿quiere decir que no te puede sacar otra vez? Si saliste de esa situación difícil, ¿el Señor no lo puede volver a hacer? ¿Qué es lo que te hace creer que no puede hacerlo? ¿O qué es lo que te hace de dejar de tener esa fe y esperar en Él y confiar en Él y dejar de tomar decisiones que arruinan tu vida y tu familia? Lo que recuerdas es el modo que moldea tu mente y después tu vida. Los recuerdos son el diseño de tu mente. Debes desechar aquellos recuerdos que te producen amargura, que te producen rencor, rechazo hacia otras personas y hacia otras situaciones. Debes desecharlo, cambia el pensamiento. Ahí está la batalla en tu mente. Yo recuerdo que ayudando a un cierto ministerio, había una persona que yo lo veía que tenía cierto celo ministerial. Y cada vez que tenía oportunidad, esa persona me atacaba. No directamente, pero indirectamente me atacaba. Y recuerdo que iba en mi vehículo conduciendo hacia la reunión de ese día. Y el enemigo puso ese pensamiento en mi mente. Va a estar fulanito allá. ¿Y ahora qué otra cosa se le va a ocurrir en contra tuya? ¿Qué otra cosa va a inventar? Así opera él. Y ahí el Espíritu Santo
me abrió los ojos del entendimiento, me dio cuenta. ¿Ese pensamiento de quién proviene? ¿De quién proviene ese pensamiento? Llevad cautivo todo tu pensamiento, ¿a quién? En tu obediencia, ¿a quién? A Cristo. Cuando tú llevas en obediencia tu pensamiento a Cristo, tiene que estar alineado a su palabra. Por lo tanto, si no está alineado a su palabra, en obediencia a Cristo, ese pensamiento no proviene para mí, no proviene de Dios para mí, es un engaño del enemigo. ¿Saben cuál fue la técnica que yo empecé a aplicar? Cada vez que venía ese pensamiento, si yo iba en el auto ahí conduciendo, no sé si a veces algunas personas iban conmigo y dirían, el pastor está medio loco, pero yo iba ahí conduciendo y empezaba, bendigo al hermano fulanito en el nombre de Jesús, bendigo su entrada y su salida, declaro que Dios lo va a usar con poder y con... Y si cada vez que viene un pensamiento así sobre un hermano, sobre una hermana, sobre una situación difícil en la cual el enemigo me está diciendo que no voy a salir, que no voy a superarlo, yo cambio ese pensamiento. Cuando no puedes hacerlo es porque estás en una cautividad mental. Ustedes sabían que ¿cuántos han ido a un circo y han visto los elefantes? Un elefante no sé de cuántas toneladas, atados por una piolita a una pequeña estaca. Y uno mira y dice, wow, debe estar muy profunda esa estaca y esa piola debe ser, no sé de qué material. Porque el elefante hace así, donde se hinchó que está quietito, ni se hincha más. ¿Y sabe por qué lo hace? Porque en su mente le trabajaron de cuando él era chiquitito, lo pusieron atado con una estaca y ahí él no podía. Y asimiló que cada vez que estaba atado en ese pie, no iba a poder. Está cautivo en su mente. Y así hay muchos hermanos que quieren avanzar y se hinchan un poquito, pero como están atados ahí, y no avanzo, y sigo creyendo en el enemigo que no voy a poder con esta estaquita. 2.000, 3.000 toneladas debe tener un elefante de eso. Imaginen que si llega realmente a entender que eso no puede detenerlo, se lleva la estaca, la piola, la carpa y todo el circo entero. Y lo mismo pasa con usted cuando usted deja de creer ese engaño, que esa piolita que está atado en su pie no le permite avanzar, que ese pensamiento que en su mente le está hostigando y que usted sigue jugando con él, no le deja crecer, no le deja madurar, no le deja ver las bendiciones de Dios para su vida. Necesita desechar esos pensamientos, cambiarlos por cosas buenas. Porque tal es tu pensamiento, dije hoy al principio, tal es la persona. Tal es tu pensamiento, tal es su pensamiento, tal es él. Si esos pensamientos te rodean, vas a terminar creyéndolo y no vas a poder avanzar. Amén. Entonces lo primero es aprende a cambiar los pensamientos. Aprende a discernir qué es lo que proviene del Espíritu Santo, qué es lo que proviene de ti y qué es lo que proviene del enemigo. Aprende a discernir cuáles son los pensamientos que tienen que llevar cautivo la obediencia de Cristo para que tus acciones glorifiquen a Dios. Amén. Tus acciones deben glorificar a Dios. Si estás haciendo algo en tu diario vivir y no glorifica a Dios. Lo segundo, adquiere una actitud enseñable. Para que tu mente sea libre de cautividad, debes adquirir una actitud enseñable. ¿Saben que el cerebro es un órgano o un músculo perezoso? ¿Sabían eso? Somos enseñables a lo primero, pero una vez que aprendemos algo, no queremos de nuevo que nos vuelvan a enseñar. Una vez que se nos enseñó algo, cuando me encuentro con algo nuevo ya no quiero. Porque va a demandar otra vez tiempo, va a demandar pensar, va a demandar razonar. Y como nuestro cerebro es un órgano muy perezoso, nos cuesta.
Desaprender es la peor batalla del ser humano. Desaprender todo lo malo que hacías. Cuando veníamos a los caminos del Señor, ¿había actitudes malas, sí o no? ¿Verdad que sí? Teníamos un lenguaje quizás obsceno. Quizás no nos importaba si heríamos a las personas. Buscamos estar bien yo, primero yo, segundo yo y tercero yo. ¿Verdad? Éramos egoístas antes de venir al Señor. ¿Verdad? Nuestros pensamientos eran guiados por nuestra carne, nuestras decisiones eran guiados por nuestras emociones. Pero una vez que empezamos a conocer al Señor, algo empezó a ser transformado dentro nuestro. Una vez que empezamos a conocer su palabra, lo que Él nos está pidiendo, algo comenzó a cambiar. Ya no era lo mismo. Cuando cometías el error, vos decías, esto no agrada a Dios. Esto está mal. Por lo tanto, si está mal, no solo que no agrada a Dios, sino que me va a dañar a mí. Va a tener consecuencias, va a dañar mi familia. ¿Verdad que empezamos a pensar así? Una vez que empezamos a conocerle al Señor y vamos siendo transformados. Por eso el Señor les dijo, oíste que fue dicho y aprendiste de Moisés. Mas yo os digo, Jesús le estaba diciendo, aquello que fue dicho, aquellos que aprendieron del Moisés, hoy yo traigo un nuevo pacto. Todas aquellas leyes que tenían, más los 10 mandamientos, Él dijo, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y en eso se reduce la ley y los profetas. Y así mismo no le sirvió. ¿Por qué? Porque tenía que cambiar su mente y reenseñar de nuevo a nuestra mente. Es muy difícil desaprender lo aprendido, quitar los hábitos de pensamiento que traíamos para atrás. Es muy difícil. Demanda que tú te enfoques, demanda que reconozcas. Y te vas a equivocar una vez, pero cuando dices, fallé. Amados, todos los que estamos aquí tenemos áreas en nuestra vida en las cuales luchamos a diario. Ninguno zafa acá. Todos tenemos un área en nuestro carácter, nuestra debilidad, alguna área en nuestra vida y que cuando vamos a la mañana al Señor, Señor, yo te doy gracias porque sé que son tus fuerzas, no son mis capacidades, son tus fuerzas las que me ayudan. Hoy te pido victoria en este día. Esta área en la cual yo sé que tengo que ser cambiado, que yo sé que tú me estás transformando, yo necesito que tú me ayudes. Es un día a la vez. Amén. Es un día a la vez. Fallaste hoy. Las misericordias del Señor se renuevan cada mañana. No te alejes por eso, porque fallaste. ¿Cuántos cristianos hay? No, pastor, la verdad que sigo luchando con esta área. Y hasta que yo no puedo ser hipócrita. Así dicen. La hipocresía más grande, dicen eso. Los hipócritas más grandes dicen eso. Yo no puedo ser hipócrita. Yo no puedo ir a la iglesia con este problema. Que va a esperar ser santo y perfecto. Bueno, santo eres del momento que aceptaste a Jesucristo. Perfecto no va a ser nunca. Solamente cuando partamos con Él. Es un engaño del enemigo. Que nuestros errores no nos limiten. Que esos engaños del enemigo que te dicen, no podés avanzar, fallaste hoy, mañana voy a salir de nuevo. Mañana voy a salir a la cancha de nuevo y con la ayuda del Señor voy a vencer. Voy a hacer los goles que tenga que hacer para seguir adelante. Y cuando termine ese día decir, gracias Señor, porque tú me diste las fuerzas para vencer. Gracias Señor, porque un día más se ha cumplido y de tu mano he avanzado caminando en victoria. Pero cuando tenemos nuestra mente cautiva, lo único que hacemos es quejarnos. Ay, pobre de mí. Ay, no voy a avanzar. Ay, el Señor no me escucha. Y trabaja en nuestra mente, y trabaja en nuestra mente, y trabaja en nuestra mente. Y nosotros jugamos con él. Esas son fortalezas. Son fortalezas. Cuando uno cree que lo sabe todo, no le queda más que aprender. Y la Biblia llama a estos sabios en su propia opinión.
¿Saben? Lo que más cuesta enseñar no es a la gente recién convertida. Lo que más cuesta enseñar es a creyentes de años, que fueron adoctrinados de tal manera que parece que abrieron su cabeza y le metieron un cubo con determinada enseñanza y no le enseñaron a buscar la palabra de Dios. Por eso acá nosotros hemos cambiado eso. Hemos decidido que cada uno, que cada discípulo discierna, conozca la palabra, la disfrute, profundice, medite, la analice y realmente comprenda y no se deje ser engañado. Usted puede entrar a las redes sociales y va a encontrar 1.000.000 de predicadores, ¿verdad? Pero si usted conoce la palabra, sabe cómo interpretarla, no va a ser engañado. Amén. Yo creo que esta es una iglesia que conoce cómo interpretar la palabra para no ser engañado. Pero cuando tenemos esa actitud de arrogancia, de orgullo, de creerme que la sé todo. Un hermano me dijo, no, yo cuando recién iba a la iglesia yo decía, yo conozco la Biblia. ¿Verdad? Había un hermano que decía, yo conozco ya la Biblia. ¿Qué me van a enseñar a mí de la Biblia? Pero su vida nos parecía que realmente no demostraba eso. Y cuando empezó a estudiar la Biblia, se dio cuenta que realmente no conocía nada de la Biblia. Tenía una leve referencia de algo que había escuchado. Como dijo Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De oído había escuchado la Biblia por ahí, pero ahora que profundizo en la palabra de Dios, ¡wow! Mi vida está siendo transformada. Mi pensamiento ya no es más cautivo. Mi mente es libre para creerle a Dios. El orgullo, amados, es algo que frena el crecimiento. La persona, ¿saben que los hombres más inteligentes de estos tiempos, Einstein y todos aquellos que hicieron los grandes descubrimientos, tenían una particularidad? Y era que siempre eran como niños queriendo aprender, queriendo conocer. El creyente que crece, el creyente que alcanza promesas, el que avanza, el que vive en victoria, es aquel que siempre está deseoso de conocer más. Deseoso de una nueva experiencia con el Espíritu Santo. A ver qué el Señor me va a hablar en este mensaje. Cuando agarra su Biblia de mañana, Señor, gracias porque esta es tu palabra. Eres tú hablándome. Y la lee y se deleita. Y recibe ese mensaje de parte de Dios, esa palabra rema, para avanzar en ese día. Pero están aquellos que la leen como si fuera un libro. O hacen bibliomancia. A ver qué me va a hablar el Señor. Necesitamos ser humildes para poder ser libres de toda cautividad mental. Las personas arrogantes se vuelven rígidas, pero la humilde permite la apertura en su mente para que Dios pueda tratar realmente. Lo tercero y último, la transformación de la mente va mucho más allá de simplemente conocer las Escrituras. Conozco profesores de literatura que conocen la Biblia, la conocen quizás mejor que yo. Conozco personas que recitan los pasajes. Primera de Juan, versículo 2, capítulo 2, que bla, 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 bla. Pero su vida, ni ahí de lo que dijo. Lejos totalmente. Entonces el conocer la Biblia no te hace esa transformación, no te hace libre de la cautividad. Y quiero llevarlos a Lucas, capítulo 24. Aquí tenemos un ejemplo. Versículo 13 en adelante, Lucas capítulo 24, versículo 13 en adelante. Relata el escritor que había 2 discípulos. No eran de los apóstoles, de los 12 apóstoles. Eran 2 discípulos
del círculo más cerrado que iban caminando hacia Emaús. Iban hablando entre ellos. Y mientras ellos hablaban y discutían, dice que Jesús se les acercó en el camino y comenzó a caminar al lado de ellos. Y dice que sus ojos estaban velados para no reconocerle a Jesús. Y Jesús le pregunta, ¿qué es esto de lo que vienen hablando ustedes? Y esto le dicen, pero ¿eres tú un forastero aquí en Jerusalén que no conoces lo que ha pasado con el Mesías? Lo han crucificado. Y ellos estaban dando a entender como que Jesús no había podido cumplir lo que había venido a hacer, porque en sus mentes Jesús vino a libertarlo de la esclavitud de Roma. No habían entendido lo que Jesús había venido a hacer. Jesús aquí se les aparece recién resucitado. Y en el versículo, vamos a ir un poquito más adelante dice que Jesús comenzó a relatarle las Escrituras desde Moisés en adelante, donde las Escrituras ya anunciaban que Él iba a padecer, que Él iba a venir, iba a ser crucificado. Él les abrió la mente, les abrió las Escrituras. Y cuando llegaron cerca de Emaús, Jesús disimula como que tenía que seguir y ellos le obligaron a Jesús que continuara con ellos, que se quedara a cenar con ellos. Y dice que cuando Jesús tomó el pan y lo partió y oró, sus ojos fueron abiertos y le reconocieron que era Jesús. Y al instante Jesús desapareció. Y dice que ellos decían en el versículo 32, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿No ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras? Estos discípulos eran conocedores, conocían las Escrituras, habían estado caminando con Jesús. Pero hasta que Jesús no se lo reveló, ellos no lo entendieron. Y cuando Él se lo reveló, dijo, ardían nuestros corazones. Y si seguimos leyendo en este capítulo, ellos se van y se encuentran con los otros discípulos y luego aparece Jesús en medio de todos ellos. Y miren lo que dice en el versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Jesús les abrió el entendimiento. Leer la palabra sin que Jesús abra el entendimiento es como leer un libro más. Pero cuando tú lees la palabra confiando y creyendo, deseando recibir esa palabra rema, el Espíritu Santo comienza a operar y comienza a hablarte y comienza a guiarte. Y se abren las Escrituras. Y aquel pasaje que quizás lo habías leído una vez y no representaba nada, hoy te está hablando. Te está diciendo, hijo, este no es el camino. Tienes que ir por esta dirección. Hijo, estás equivocado. Endereza la senda. O quizás te está diciendo, hijo, yo sé la aflicción que estás pasando, pero yo estoy a tu lado. Cuando las Escrituras se abren a los hijos de Dios, a los creyentes, se abren realmente en el Espíritu, nuestro espíritu comienza a arder, comienza a encenderse, comienza a recibir esa palabra rema que realmente tiene un resultado en nuestras vidas. Por eso es que hay personas que la palabra no les transforma, porque la están leyendo como un libro más. Se olvidan que esto es una enseñanza para el espíritu, para el alma. Dice la palabra, los hijos de Dios son guiados ¿por qué? Por el Espíritu de Dios. ¿Cómo nos guía el Espíritu de Dios? Una de las formas de su palabra. Pero leyéndola solamente como un libro
no vas a lograr nada. En mi vida tengo el ejemplo de que muchas decisiones que hemos tomado como familia, decisiones de dejar una nación, decisiones de dejar un ministerio para ir a otro, diferentes decisiones, ha sido guiado por la palabra de Dios, confirmadas por el Espíritu Santo en mi ser. Muchas veces que he estado en aflicción, que he estado en quebranto, el Espíritu Santo a través de su palabra ha hablado a mi corazón, me ha confortado. Pero necesitamos esa comunión. Necesitamos la comunión con Jesucristo. Necesitamos vivir una vida en el Espíritu para que realmente nuestra mente sea transformada. Hay diferentes formas de ver la vida. Algunos ven oportunidades en las situaciones difíciles. Otros solo ven problemas en las situaciones difíciles. ¿Cuál es la diferencia? Es como cada uno lo percibe en su mente. Ponete de pie. La diferencia entre uno y otro es como lo percibes en tu mente. La cosmovisión es como tú ves el mundo. Quizás hoy, estando sentado en el mismo banco, en la misma iglesia, en la misma ciudad, tu mente tiene un pensamiento diferente al de otro, al del hermano que está a tu lado. Ahora, debemos aprender, amados, a seleccionar nuestros pensamientos para salir de esa cautividad de nuestra mente. Desecha los pensamientos que no te edifican. Desecha los pensamientos que no están de acuerdo a la palabra de Dios. No puedes recibir un pensamiento que te incita al enojo, al odio, al maltrato, a la falta de perdón. No puedes recibir un pensamiento que te incita a la pobreza, a que nunca vas a avanzar. No es Dios hablando. ¿Usted cree que Dios va a hablar así a sus hijos? ¿Qué padre le dice a sus hijos? No vas a... Bueno, nuestros padres terrenales sí eran así, ¿verdad? Por eso nos queda el reflejo. Cabeza dura, vas a ser un burro toda tu vida. Y ese reflejo nos queda de niños. Por eso no le creemos muchas veces a Dios. No vas a avanzar. ¿Para qué? No servís para nada. Y esas cosas son fortalezas en nuestra mente, la cual tenemos que empezar a desechar. Y cuando vienen a nuestra mente esos pensamientos, atarlos y llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo. No, el Señor dice que yo soy bendito con toda bendición espiritual. Yo voy a caminar en bendición y esta situación que estoy viviendo va a pasar y Dios me va a dar la victoria. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Sea humilde. Sea humilde, reciba la enseñanza, reciba la corrección. No sea orgulloso. Deje el orgullo de lado. La palabra de Dios dice que Él aparta al orgulloso. Él aparta al orgulloso de su presencia. Por eso hay personas que están en situaciones que oran y Señor, no veo la luz. Y porque ha sido orgulloso. Un corazón humilde, dice, no desprecia a Dios. Jesús dijo, sean mansos y humildes, como yo soy. Amados, quitemos la cadena que aprisiona nuestra mente. Las críticas, los tabúes, la culpa, el rencor, los miedos, el enojo. Empecemos a creer lo que nuestro Padre dice de nosotros. Vamos a caminar en esa enseñanza, en esos pensamientos. Tú eres próspero. Hay 3 o 4. Tú eres próspero. Eres bendecido. Fuiste llamado a caminar en victoria. Y si Él te dio la vida eterna, ¿crees que hay algo que te pueda negar? Sin que lo merecieras, ¿crees que hay algo que te pueda negar? Ay, pero todavía estoy fallando, Dios no me va a bendecir. Saca eso de tu mente. Erraste, volvé al Señor. Dios te quiere bendecir. La bendición de Dios no está sujeto a lo perfecto que tú seas. Está sujeto a su gracia, a su amor por sus hijos. Amén.
Damos gloria al Señor. Toma la mano de tu hermano ahí. Vamos a poner una adoración. Si recibes esta palabra en tu corazón, debes entender, amados, que necesitamos tener una mente amplia para conquistar los territorios que Dios ha preparado para nosotros. Eso que estás viendo ahora, lo que estás viviendo, ese carácter, esa situación económica, la suegra en tu casa, todas esas cosas van a pasar. Dios te va a bendecir. Y cuando mires para atrás, vas a decir, mirá aquello que pasamos, mirá. La Biblia lo compara con la mujer embarazada. Cuando está en los dolores de parto ahí, desesperada, pero cuando por fin tiene al hijo en su mano, se olvida de todo lo que sufrió. Y la gloria postrera será mayor que la primera. ¿Cuántos reciben esta palabra? Dios tiene cosas grandes para cada uno de ustedes. No le crean las mentiras del enemigo. Saca de tu mente que hay estrechez económica. Van a avanzar. Saca de tu mente que tú no puedes crecer en el ministerio. Dios te va a multiplicar. Saca de tu mente que tu carácter no va a cambiar. Dios te va a transformar de adentro hacia afuera. Y esas situaciones que estás viviendo es que Él te está exponiendo para decirte, hijo, todavía falta un poquito más. Todavía falta un poquito más. Aún tengo cosas para hacer contigo. No te quedes quieto. Avanza, avanza, avanza. Eso es lo que Dios nos está pidiendo. No te estanques. Gloria al Señor. Levanta tu mano. Bendice, Padre Señor. Para aquellos que reciben esta palabra y reconocen cautividad en su mente en algunas áreas. Señor, en el nombre de Jesús, desechamos toda obra del maligno en las mentes de la iglesia, de mis hermanos. Desechamos toda cautividad en el pensamiento. Señor, ahora recibimos la mente de Cristo y fluimos en ese pensar. Fluimos en fe, creyendo lo que Dios tiene para nosotros, que son cosas grandes. En el nombre precioso de Jesús, diga: recibo, recibo. Mi mente es libre de toda cautividad. Voy a tener pensamientos que me guían en la línea de Cristo. Lo que Él ha establecido, lo que Él ha preparado, yo lo recibo. ¡Aleluya!